Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Este día vamos a hablar acerca de lo que es la cátedra de inteligencia de negocios basados en el tema de la DAIMAR y su relación con la Big Data con el licenciado Jorge Alexander Guardado Maya. Nuestro grupo está compuesto por 4 personas, que es Noé Alexander Hernández Rivera, William Emanuel Maradiaga Palma, José Tomás Romero Salvador y mi persona Johnny Samuel Portillo Flores. Sin nada más que decir, vamos a ir con la introducción en el tema basados en la DAIMAR y su relación con la Big Data. Dice que en el presente informe damos a conocer la importancia de lo que tiene lo que es una DAIMAR y su relación con la Big Data. Dice que es una manera muy clara y precisa en la cual trata de la importancia que tiene una DAIMAR, siendo esta una base de datos departamental y especificada en el área de almacenamiento de datos en un área de negocio. O sea, va relacionada con los negocios en la toma de decisiones y cuestiones así. También dice que va de la mano, siendo esto una base departamental, que va de la mano con la Big Data, siendo este un conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de la mayoría de los software. O sea, es utilizado para capturar, gestionar, procesar información dentro de un lapso tolerable de tiempo. Pero también es necesario saber de que el valor de la DAIMAR y la Big Data no es solo la información, sino esto es una nueva forma de toma de decisiones basadas en evidencias, en datos empíricos, basadas en la empresa, basadas más que todo en la toma de decisiones. Para ir introduciendo un poquito al tema, ¿verdad? Lo que es el tema. Les voy a hablar acerca de los objetivos. Como primer punto tenemos los objetivos general. Bueno, tenemos un objetivo general que dice de la siguiente manera: es desarrollar un análisis de diseño e implementación de una DAIMAR que permita garantizar una adecuada toma de decisiones de calidad de reportes implementados por cada área de empresa. ¿Qué quiere decir esto? Queremos desarrollar y diseñar e implementar una DAIMAR que nos permita garantizar lo que es una adecuada toma de decisiones basadas en las empresas. Ese sería el objetivo general. Tenemos 2 objetivos específicos, que uno de ellos dice determinar de qué manera influye el nivel de desarrollo de una DAIMAR, que impulsa la implementación, que lo que es la actualización de la información, la competitividad dentro de la toma de decisiones dentro de las organizaciones. También como segundo objetivo específico tenemos dar a conocer la importancia que tiene la DAIMAR a través de la eficacia que contiene para la actualización de información en un área específica dentro de las organizaciones y caracterizar el proceso que relaciona a una DAIMAR con una Big Data. Vamos a pasar al siguiente punto, que es lo que es la justificación. Dice que la justificación, los resultados de estudio son favorables, pues permite tener en claro el entendimiento de la importancia que es una DAIMAR para la toma de decisiones gerenciales en las organizaciones. Desarrollar el análisis, diseño e implementación de una DAIMAR permite garantizar una adecuada toma de decisiones para cada área específica de la empresa, como anteriormente lo venía diciendo. Desde esta perspectiva, la presente investigación se realizará con el fin de poder informar de forma oportuna y precisa a las altas gerencias, o por decirlo así, a los dueños de las empresas. Lo importante es tener los datos almacenados de manera de una DAIMAR, y en cuanto afecte a los resultados, esta herramienta para la productividad, obtener una mejora significativa. Buscadas que encuentren de una manera rápida y segura de adquirir los reportes requeridos por la gerencia. De este modo, esta investigación se justifica porque las herramientas nos muestran información necesaria para tener un conocimiento de cómo está la productividad dentro de la empresa.
saber las acciones, una mejor toma de acuerdo con la actualización de los datos. O sea, vamos a ir basándonos en los datos para tomar las decisiones. Eso sería la justificación. Vamos a hablar acerca de ya metiéndolos más a profundo en el tema. En sí, ¿qué es una Big Data? La Big Data se define como un conjunto de herramientas informáticas destinadas a la manipulación, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, o sea, de todo tipo de los datos, los cuales pueden ser gestionados por las herramientas informáticas tradicionales. La Big Data la Big Data es de término de origen de inglés, cuya traducción equivale a Big Data, datos masivos. La tecnología Big Data tiene como objetivo analizar los datos e informar de manera inteligente que ayuden a una correcta toma de decisiones dentro de las empresas. El objetivo fundamental dentro de la Big Data es dotar la infraestructura tecnológica a las empresas y organizaciones, o sea, con la finalidad de poder almacenar, tratar y analizar de manera económica y más rápida y flexible a gran cantidad de datos que se generan diariamente. Por ello es necesario desarrollar y implementar tantos hardware como software específicos de gestiones esta explosión de datos con el objetivo de extraer valor para obtener información útil para nuestros objetivos o para nuestros negocios. Dice que es una realidad que la cantidad de información digitada que se genera diariamente en nuestro planeta crece exponencialmente. Gigantes y potentes bases de datos en donde se almacenan, por ejemplo, todos los movimientos de dinero que producen en una entidad bancaria, la información de registros de puntos de venta de los grandes centros comerciales o toda la información que se genera en redes sociales, en los blogs, en las páginas web que se actualizan diariamente. Son ejemplos, entre otros, de fuentes generadoras de información de datos. La Big Data tiene unas características, vamos a hablar de 4 características esenciales que tiene la Big Data. Dice que el Big Data cuenta con muchas características denominadas y se dice que hay 7, pero los expertos concuerdan que 4 son las principales. A continuación les presentaremos las 4 que son las más importantes. Una de ellas sería el volumen de datos. Dice que, como su propio nombre lo indica, la tecnología Big Data, o sea, datos masivos, ha de ser capaz de gestionar un gran volumen de datos que se genera diariamente por las empresas y organizaciones de todo el mundo. Por ejemplo, la cadena más grande de América sería Walmart. Walmart almacena alrededor de más de 1 millón de transacciones comerciales, o sea, demasiado. Pero eso es cada hora, genera 1 millón de transacciones comerciales, es demasiado. Entonces los productos que compran sus clientes van más allá de 100.000 gigabytes de información, almacenan lo que es en la red social como Facebook diariamente, así como 72 millones de descargas que se realizan en una tienda online de Apple Store. La primera característica del Big Data, habíamos dicho que se encuentra en la cantidad de datos. Cada día las empresas tienden a aprender a gestionar a través de nuevos procesos el gran volumen de datos que les llegan. El volumen de datos a analizar es masivo actualmente. Tenemos otra característica que sería la variedad de datos. Dice que la Big Data ha de tener la capacidad de combinar una gran variedad de información digital a los diferentes formatos en los que se puede presentar, ya sea un formato en video, en audio, en texto, diferentes fuentes de información como las nuevas tecnologías, como wearables o que monitorean nuestras actividades físicas. El Internet de las cosas que conectará a los dispositivos a las máquinas entre sí. Millones de mensajes escritos por redes sociales como lo de Facebook, Twitter, millones de videos subidos a YouTube por día. O sea, son ejemplos entre otros
entre otras fuentes generadoras de diferentes tipos de información. La segunda característica corresponde, como le decía, a la manera de estructura de datos, que existe ese gran número de datos que hace que haya que dividirlos en grupos. Hay datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados. La manera de interpretar los datos influye en los resultados que queramos obtener. Una mala interpretación de los datos puede producir una desviación en los resultados. Tenemos como tercera característica que es la velocidad. Dice que la tecnología de la Big Data ha de ser capaz de almacenar y trabajar en tiempo real con las fuentes generadoras de información como los sensores, las cámaras de video, las redes sociales, tenemos los blogs, las páginas web, fuentes que generan millones y millones de videos, millones y millones de datos, al segundo. Por otro lado, la capacidad de analizar dichos datos ha de ser rápido, reduciendo los largos tiempos de procesamiento que presentan las herramientas tradicionales de análisis. Dice que otra de las características del Big Data se asocia a la velocidad. Como ya les había dicho, dice que es un buen análisis para que puede llevar horas e incluso días. Lo más probable serían segundos. Es fundamental tomarse el tiempo que sea necesario para procesar la información, puesto que esto va a ser lo que marque la diferencia entre un buen análisis y un análisis malo. Tenemos como cuarta característica que es la veracidad. Por último, la Big Data ha de ser capaz de tratar y analizar inteligentemente el vasto volumen de datos con la finalidad de obtener una información verídica y útil que nos permita mejorar nuestra toma de decisiones en las empresas. Uno de los retos de la Big Data es saber si entre todos los datos que se manejan existen algunos falsos. Precisamente es ese volumen de datos el que hace que se dude de la veracidad de los mismos. Hacer tantos, muchos pueden que sean incorrectos o incompletos. También dice que tiene que ser un análisis exhaustivo para comprobar la veracidad de los datos, así que puedan servir entre ellos la consecuencia de sus objetivos. Con todo ello, conociendo las características, podemos definir que la Big Data es como un conjunto de herramientas informáticas que nos permite captar, almacenar y gestionar un gran volumen de información, un gran volumen de información variada a una alta velocidad, permitiendo obtener unos datos veraces y útiles para la toma de decisiones en lo que es ya las empresas. Dice que muchas empresas han mostrado en los últimos años la potente de la Big Data. Puede ser impulsar un negocio, como por ejemplo tenemos una empresa que ha generado bastante lucro, por decirlo así, solo por medio de las páginas web, como es Amazon, Booking, FedEx, Google, Twitter, Facebook y Uber. Son algunas de las más reconocidas que cuentan con modelos de negocios exitosos altamente relacionados con la Big Data. Otras empresas han sido muy rentables en proporcionar la tecnología o el asesoramiento para hacer posible el aprovechamiento exitoso de los datos. En cualquier caso, solo contar con los datos no es suficiente. O sea, la clave está en conseguirlos, saber organizarlos de forma adecuada y tener la capacidad de análisis suficientemente desarrollada para poder obtener lo que es las conclusiones con respecto a los mismos, y finalmente saber implantar ágil y eficazmente acciones apropiadas como las consecuencias de un análisis realizado. Esta es mi parte y continúa otro compañero hablando acerca de la relación de IMAR y la Big Data. Muchas gracias. A continuación les seguiré hablando del tema, el verdadero potencial de Big Data. Hasta ahora hemos desambulado el concepto de definición y más o menos generales de estos algunos de los usos concretos de Big Data.
su verdadero potencial, mostrando a través de las empresas que ya lo están poniendo en práctica. La mejor producción y la toma de decisiones cada vez es más. Fábricas apuestan por el Big Data para ser más competitivos. En España hay multitud de ejemplos como es el de Confer Nazionari y el Holding, en español Turrones el Lobo, o la plataforma Mesbot, que se utilizan los datos obtenidos en la fábrica a través de sensores instalados en la máquina para optimizar sus procesos. Además, toda la información mejora la toma de decisiones y sobre todo la descentralizada. Las personas que los necesitan tienen acceso a los datos analizando para decidir conociendo todas las variables. Con Big Data la fabricación son más competitivas y con los sensores instalados en la maquinaria así tienen una mayor optimización y la toma de mejores decisiones y de todas sus variables. La mejor relación y el contacto con el cliente se conoce con el consumidor. Es clave para saber cualquier negocio. A través del análisis de Big Data se puede personalizar su experiencia, analizar su con motivaciones, darle una mejor asistencia o reforzar su retención. La cadena de supermercados ha usado Big Data para personalizar sus campañas de marketing, logrando una tasa de retorno, dando con un 70% de utilizando el análisis de datos masivos. Para ello, logran diseñar sus productos conforme a los gustos del consumidor con el objetivo. Con Big Data todos los supermercados han mejorado sus campañas de marketing y así diseñan los productos conforme al gusto de los consumidores para generar una mayor ganancia a las empresas. Aumenta la competitividad de las industrias tradicionales. El sector que tiene por menos innovadora, como la agricultura, también está aplicando el análisis de Big Data, así para ser más competitivo con él, como en el caso de las bodegas de pago de garra oveja. Muchas exportaciones agrícolas apuestan por la decisión en sus cultivos y la mejora de la calidad del producto, como ajustando al detalle la cantidad de agua y fertilización, creando micros cultivos en función del terreno, anticipándose a cambios meteorológicos e incluso prediciendo las cosechas. Ahora las industrias están innovando para una mejor exportación. Utilizando Big Data se les facilita para los detalles de agua y fertilización y así anticipan a los cambios meteorológicos que puedan suceder y así se va innovando para ser una mejor empresa agricultora para el año. La MIPE también se puede implementar si, aunque pueda sonar lejano, el Big Data también es para las pequeñas empresas y medianas a través de la multitud de herramientas, muchas de ellas gratuitas, y una MIPE puede saber quién, cuándo entra, cómo entra y por qué entra, y qué hace en su web o cómo interactúa con sus redes sociales. Y lo más importante, que puede llevar a cabo un registro de análisis completa de todas las transacciones, empresas, clientes, desde el primer contacto hasta el final. Las MIPES ahora tienen una mayor probabilidad de crecer y hacerse de muchos clientes utilizando Big Data. Así mejora su rendimiento en forma de transacciones y tienen un mejor contacto de empresa con el cliente. Ahora, algunas nuevas industrias y nuevas inteligencias utilizando el Big Data es, al calor del Big Data ha crecido nuevas tecnologías y compañías. Los datos son la gasolina de la inteligencia artificial, que es de hecho el gran objetivo de el futuro cercano para la mayoría de las empresas que usan Big Data. La inteligencia artificial será capaz de hacer todo lo que hemos visto y lo hará de forma automática.
con poca o nula supervisión humana. Así, además de este camino hacia la gestión inteligente de datos masivos ha crecido reforzando muchos actos desde gigantes internacionales históricos como IBM o Microsoft, hasta las nuevas compañías como Tableau y Warburg. En el 2020, el mercado global del Big Data superó los $200 millones, según los consultoras de IDS, profesiones más demandadas de la década y probablemente lo seguirá siendo. La primera mitad del siglo, además, el volumen de datos no dejará de crecer, sino seguirá creciendo, sobre todo cuando los coches, neveras, paradas de autobuses o prendas de ropa estén conectadas a Internet. El Big Data se extiende más allá de la industria. Nuevas tradicionales y grandes empresas y pequeños negocios tecnológicos y procesos. El Big Data es una forma de entender y aprovechar el mundo hiperconectándose que está creando. No solo ahora con el Big Data va a ser más fácil llevar el control de una empresa, con todo va a ser más fácil solo utilizando una aplicación, y esto genera más ganancias a nivel mundial. Y como las grandes empresas lo utilizan en su estrategia de producto con el Big Data. El Big Data es una herramienta con la potencial del futuro y como una presencia más variable y de crecimiento elevado en la empresa del presente. Los consumidores son seres complejos y un elemento de valor cada vez mayor y su presencia es cada día más elevado. Por determinar hasta cuál es el color del año, si este año que entra los seres de Mazaral serán porque el estudio de la información así lo indica. Para muchas, sin embargo, el Big Data sigue siendo un concepto que asocia a la empresa de nuevas tecnologías. Así, para triunfar en uso hubiese que las empresas de nueva tecnología se realmente techen y su como aplicaciones no pudiesen salir de ese mercado, nada más lejos de la realidad. Algunos de los grandes casos que existen son las aplicaciones del Big Data, llegando desde la compañía que nadie tiene que ver en el mercado de la nueva tecnología. Big Data no solo tiene que ser para compañías con tecnología. Big Data es más que una aplicación. Se puede utilizar también en supermercados, industrias gasolineras y en otras, etcétera, para así ir mejorando la innovación de los productos de las empresas. Ahora hay varios casos de empresas que utilizan Big Data. Una de ellas puede ser Walmart. Así por ejemplo, uno de los recurrentes ejemplos es Walmart. La gran cadena de Walmart es una de las cadenas de supermercados que convirtió una de las pioneras del uso del Big Data y una de las herramientas de análisis, y consiguió por ello estar más preparados para el huracán Katrina, que las autoridades de Nueva Orleans y de la firma han entrado en este terreno emergente y se ha lanzado a la fabricación de estos terminales, convirtiéndose además una de las firmas más populares de ese terreno del mercado. Y a medida que los consumidores, empleados y sus dispositivos deportivos inteligentes aumentan tanto al volumen de datos y de la información que nadie dispone sobre ellos, y sobre todo las pautas deportivas. ¿Cómo está usando la firma de información Nike? Pues como señalara el artículo, estos datos la está convirtiendo en una de las prioridades de información sobre cómo en una realidad los consumidores podrán
servirse en el futuro para abrir nuevos nichos de mercado. ¿Cómo podría ser el terreno de la salud? No hay que olvidar que además que wearables son una de las grandes fuentes de datos que aún se exploran. No se ha llegado a un caso que ha salido más, pero se siguen explorando para seguir innovando, para seguir fortaleciendo que Big Data ayude a llegar a los clientes. Y otro caso más conocido, este es más reconocido porque es el de Amazon. Amazon, ya saben todo que es una página de internet que se puede inició con lo que debería leer en Amazon. Uno de los casos más conocidos. Cómo usan los datos para convencer a los consumidores que lo compren más productos y sin que se compran su habitualmente son los libros en un sitio posible. Uno ya que haya dado cuenta el poder que tiene la firma, el análisis de datos. Amazon sabe no solo que los consumidores para la situación similar, clara y preparadas para ser atendidas. No hay que olvidar que, por lo tanto, que el Big Data es una cuestión que solo funciona para un perfil concreto de empresas que ya en realidad son muchas que lo utilizan y lo aprovechan del mismo para afinar sus estrategias del producto, diseñan que se le va a ofrecer al consumidor adelante a sus peticiones o convencerlos a que compren más de algún producto. Para la aplicación de grandes empresas está dando ya esta herramienta porque son útiles para que ayuden a la empresa a tener más ventas para ocasiones pronosticadas. Otra de las empresas que utiliza Big Data es Nike. Algo que más una firma de deportes. Nike es una de las compañías más populares en fabricación de equipación deportiva. Pero ¿cómo explicar que un artículo de deporte se está convirtiendo en algo más que por eso? Por el momento ya es una firma más alta tecnológica y de software, de forma de tanto no solo sabe lo que él quiere leer, sino lo que está leyendo el consumidor. Es decir, conoce todos los key prompts, los literarios de los lectores y aquellas cosas que buscan en la lectura, incluso aquellas que no son literariamente confesables, para que ellos, el Kinder, y si un lector intelectual desarrolla una instantánea pasión para novela negra, Amazon sabrá qué está leyendo el consumidor. La firma usa todos los datos que los consumidores para ofrecer recomendaciones altamente efectivas. Hoy dice que al consumidor no se apetece realmente leer esto, sino que quiere leer una novela. Y el lector se comprende porque es justamente el libro que estaba buscando. Además, la compañía no usa únicamente los datos sobre el propio usuario, sino es capaz de establecer tendencias y relaciones basándose en los amplios catálogos de datos que posee, uno de los elementos claves para crecer que los consumidores sigan. Muy bien, y en este momento voy a hablarles un poco acerca de lo que es el data. Nuestro tema central es el Big Data y la relación con el data. Entonces, para poder comprender, para poder entender esta relación entre el data y el Big Data, necesitamos conocer lo que es un data y lo que es un Big Data. En este momento, pues yo les estaré explicando acerca de lo que es un data. Y un data es una base de datos centrada en un ámbito que muchas veces es un segmento aislado de un almacén de datos de la empresa. O sea, que un data es únicamente de un departamento o de un segmento de la empresa en particular.
En un datamart, por ejemplo, puede tener información de venta, del departamento de venta. Entonces, en este datamart o en este base de datos, aquí únicamente vamos a tener información acerca de la venta. Entonces, cuando el gerente de venta necesita o quiere información acerca de las ventas, no se va a ir al almacén de datos, no se va a ir al Big Data donde se recoge toda la cantidad de datos o de información de toda la organización, o incluso en el Big Data entra información a cada momento de fuentes externas. Entonces es muy difícil querer ir a buscar una información a lo que es el almacén de datos general. Entonces el datamart viene a solucionar ese problema, ya que se convierte en un subconjunto de datos, y este suele alinearse con una única unidad comercial concreta, como puede ser ventas, puede ser finanzas, puede ser marketing, puede ser producción. Una característica de los datamart es que aceleran los procesos comerciales. ¿Pero por qué aceleran los procesos comerciales? Porque un datamart es mucho más fácil acceder a una información, es mucho más práctico, es mucho más estructurado todo. En cambio, en un almacén de datos es más difícil poder obtener la información requerida en un momento. Se dice que en un almacén de datos puede llegar hasta semanas, incluso meses para poder obtener una información concreta. En cambio, en un datamart es en cuestiones de días, 2-3 días, máximo una semana, para poder obtener la información pertinente para ese momento. Como un datamart tan solo contiene los datos aplicables al ámbito comercial concreto, resulta una forma rentable de obtener información, exportable rápidamente. Según Ralph Kimball, un experto en la materia, dice que un datamart es un conjunto de datos flexible. Oiga bien, flexible. ¿Por qué? Porque la forma de utilizar no es difícil, no es complicada. Presentado en un modelo dimensional que es capaz de comportarse bien ante cualquier consulta. O sea que cualquier consulta que el encargado de esta área tenga, fácilmente la hacen en lo que es el datamart y fácilmente también obtiene la información que necesita. En su definición más sencilla podemos decir que un datamart representa un único proceso de negocio. O sea que un datamart no puede contener información de 2 departamentos, solamente de uno. ¿Por qué? Porque así se nos hace más fácil poder estructurar bien estos datos y dar un mejor análisis a la hora de poder hacer informes, a la hora de poder tomar decisiones. Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para lograr resultados de negocio definidos. Muy bien, vamos a continuar hablando un poco acerca del datamart frente al almacén de datos, haciendo una comparativa entre ambos. Dice que los datamart y los almacenes de datos son ambos repositorios muy estructurados, en los que se almacenan y gestionan los datos hasta que resulten necesarios. O sea que se trabajan hasta que los datos están listos para ser usados. Sin embargo, estos presentan algunas diferencias entre ellos. Una diferencia es en el alcance, ya que los datos en el almacén de datos están creados para actuar de depósito central de datos para toda la empresa, mientras que un datamart cumple las exigencias de una división o departamento comercial en específico. Como un almacén de datos contiene datos de toda la empresa, la mejor práctica es garantizar un control estricto de todos los que tienen acceso al mismo. Además, consultar los datos que necesita en el almacén de datos es una tarea increíblemente difícil para las empresas. Así pues, el principal objetivo de un datamart es aislar un conjunto más pequeño de datos del conjunto total para ofrecer un acceso más fácil a los datos. Lo podemos ver en esta imagen, que está el almacén de datos central, y de este almacén de datos se dividen una serie de conjuntos de datos
que son llamados data mart, en el cual se almacenan y se gestionan datos en particular, o sea, solamente de una área. El almacén de datos central se puede conocer como un data warehouse, en el cual se almacena toda la cantidad de datos que llega a una empresa, y luego de este almacén de datos, de este data warehouse, de ahí dependen los demás conjuntos de datos que se dividen para poder tener separados cada área, cada una. Un data mart puede crearse desde un almacén de datos existente, o también puede crearse desde fuentes como sistemas operativos internos o también de fuentes externas. Es parecido a un almacén de datos. Se trata de una base de datos relacionada que almacena datos transaccionales en columnas y filas, simplificando su organización y acceso. Por otro lado, cada unidad de negocio puede crear su propio data mart según sus propios requisitos de datos. Si lo exigen las necesidades del negocio, se pueden fusionar distintos data mart y crear un único almacén de datos. Este es el enfoque que se desarrolla de abajo a arriba, donde creamos varios data mart y luego en base a esos varios data mart creamos un solo almacén de datos, que esto se puede colocar en una tabla, y en esa tabla, en cada una de las columnas, un data mart, y toda la tabla conforma lo que es un almacén de datos. Ahora vamos a ver una comparación entre un almacén de datos, que en este caso sería un Big Data, y un data mart. Como podemos ver en esta imagen, el data mart y el almacén de datos, en cuanto al tamaño, el data mart menos de 100 gigabytes, mientras que el almacén de datos requiere más de 100 gigabytes o de 100 gigabytes en adelante. En el ámbito, el data mart se enfoca para un solo ámbito, ya sea para una sola área o un solo departamento, mientras que el almacén de datos es para varios ámbitos de la empresa. El alcance, el data mart tiene un alcance de área, una sola área del negocio, mientras que el almacén de datos abarca lo que es toda la empresa, la información de todas las áreas y de todos los departamentos. Las fuentes de datos donde proviene la información, el data mart se agarra o toma datos de pocas fuentes, mientras que el almacén de datos de muchos sistemas de fuentes, ya sean sistemas de fuentes internas como externas. La integración de datos, el data mart un único ámbito de actividad, mientras que el almacén de datos todos los datos de la empresa. Tiempo de creación, el data mart puede tardarse minutos, semanas o meses, dependiendo de la cantidad de datos, dependiendo de la cantidad de información el que se va a colocar en el data mart, mientras que el almacén de datos de muchos meses a años, porque ya son cantidades masivas, grandes cantidades de información el que abarca un almacén de datos. Muy bien, vamos a continuar viendo tipos de data mart. Se dice que existen 3 tipos de data mart, los cuales son dependientes, independientes e híbridos. Estos se clasifican según su relación con el almacén de datos y las fuentes de datos que se utilizan para crear el sistema. Veámoslo uno por uno. Empezamos por data mart dependiente. Un data mart dependiente se crea a partir de un almacén de datos empresariales existente. Es el enfoque de arriba a abajo que empieza almacenando todos los datos comerciales en una única ubicación y luego se extrae una porción claramente definida de los datos cuando se necesita analizarlo. Para formar un almacén de datos se agrega un conjunto de datos concretos en forma de agrupamiento. A partir del almacén se reestructuran y luego se cargan al data mart, donde puede realizarse consultas,
puede ser una visión lógica o un subconjunto físico de almacén de datos. ¿Qué es la visión lógica? La visión lógica es una tabla o vista virtual, separada lógicamente, aunque no física, del almacén de datos. ¿Qué es un subconjunto físico? Un subconjunto físico es la extracción de datos que constituye una base de datos separada físicamente del almacén de datos. Los datos granulares del almacén de datos sirven para una única referencia para todos los datamas dependientes que se crean. Ahora veamos los datamas independientes. ¿Qué es un datamar independiente? Un datamar independiente es un sistema autónomo creado sin utilizar ningún almacén. O sea que la información de estos datamar independientes no proviene de un almacén de datos central de la empresa, sino que se centra en una única disciplina o área del negocio. Los datos se extraen de fuentes internas o externas o de ambas. Se procesan y luego se cargan al repositorio del datamar, donde se almacenan hasta que son necesarios para analizar, eh, para analizar lo que requiere el departamento. Los datamar independientes no son difíciles de diseñar y desarrollar. Son ventajosos para lograr objetivos a corto plazo, pero pueden resultar farragosos de gestionar, cada cual con su propia herramienta de ETL y lógica, a medida que las necesidades de cada empresa crecen y se complican. Ahora veamos qué es un datamar híbrido. Los datamar híbridos combinan datos de un almacén de datos existente con otro sistema de fuentes operativas a una velocidad y el énfasis en un usuario final de un enfoque de arriba a abajo, con las ventajas de la integración corporativa del método de arriba a abajo. Veamos la estructura de un datamar. Dice que la estructura de un datamar es semejante a un almacén de datos, pero se puede organizar con un esquema en estrella o también en copo de nieve o bóveda de otros tipos como patrón. Los equipos de informática suelen utilizar un esquema de estrella que consiste en una o varias tablas de hechos, conjuntos de métricas relativas a un proceso o acontecimiento de negocio específico, en las que se indican tablas de dimensiones en una base de datos relacional. Como pueden ver, la esquema de una estrella o la esquema en forma de estrella. Y es que está un almacenamiento o está un almacén de datos central, y de este almacén de datos central dependen varios, varios subconjuntos de datos. Podemos ver ahí en el ejemplo las ventas, ahí está el producto. Ahí podemos ver que el almacén central es donde están las ventas. Luego de ese almacén central dependen otras tablas donde están por departamento. Cada departamento tiene su propia información. Tenemos tiempo, cliente, tienda y producto. Cada uno con sus respectivos datos de su tiempo, la tienda y los clientes. En este almacén de datos se encuentra todos estos datos, toda esta información. Y luego de aquí se dividen por cada área, por cada departamento. Tenemos ahí el departamento de tiempo, donde se encuentra las variables fecha, año, mes, día, mes, semana del año, trimestre, día, semana. También tenemos lo que es cliente, donde aparece la información de los clientes: sexo, dirección, nombre, apellido, edad, sexo, etc. También aparece la tienda. En la tienda aparece el de la dirección, el nombre, el teléfono, calle, algunas cuestiones como estas de geografía,
También tenemos el otro subconjunto o el otro datamat sobre producto, donde podemos encontrar algunas variables ahí como su categoría, el nombre, la descripción, el peso alto, ancho, largo, en fin. En cada subconjunto de datos o en cada datamat podemos decir que representa un departamento. Y está la información básica, la información que necesita cada uno de estos departamentos para que podamos o se pueda, en base a la necesidad de cada departamento, acceder a cada datamat que se requiera. Ahora veamos las ventajas de un esquema en estrella. Es que requieren menos combinaciones entre tablas al escribir la consulta, dado que no hay dependencia entre dimensiones. Esto lo que hace es que simplifica el proceso de solicitud de ETL, lo que facilita el acceso y la navegación para los analistas. Pero, ¿en qué consiste un proceso ETL? Lo que significa estas siglas es extracción o extraer, transformar y cargar. Estas siglas son en inglés: extraer, transformar y cargar. Es el proceso de compilación de datos a partir de un número ilimitado de fuentes. Su posterior organización y centralización es un único repositorio. O sea que se extrae datos de un sinfín de números de fuentes. Entonces, a partir de estos se extrae, luego se transforma y luego se carga estos datos. Su posterior organización y centralización en un único repositorio, y es ahí donde se crea lo que es un almacén de datos. Como podemos ver en la siguiente imagen, el proceso ETL. Extraer, transformar y cargar. En un esquema en copo de nieve, las dimensiones no están claramente definidas. Se normalizan para ayudar a reducir la redundancia de los datos y proteger su integridad. Este esquema en copo de nieve ocupa menos espacio al almacenar las tablas de dimensiones, pero es una estructura un poco más complicada a la hora de crearla y a la hora de consultar en este esquema, que puede resultar difícil de mantener. Veamos en sí qué es el esquema en copo de nieve. Dice que el esquema en copo de nieve, o bola de nieve como se le conoce, es una variedad más compleja del esquema estrella. El afinamiento está orientado a facilitar el mantenimiento de dimensiones, lo que distingue a la arquitectura en copo de nieve de la esquema estrella. Es que las tablas de dimensiones en este modelo representan relaciones normalizadas y forman parte de un modelo relacional de base de datos. Con varios usos del esquema en bola de nieve, el más común es cuando las tablas de dimensiones están muy grandes o complejas y es muy difícil representar los datos en esquema estrella. Entonces ahí cuando se utiliza el esquema en copo de nieve. Por ejemplo, si una tabla dimensional de los clientes contiene 1.000.000 de filas, sería una idea muy buena crear una tabla con grupos de clientes y mover los datos comunes para cada grupo de clientes. O sea, que es mucho más fácil ver y estudiar a los clientes y ver qué similitudes tienen, de qué patrones similares, qué costumbres similares, y hacer un esquema o una tabla para los que tienen determinadas características iguales. Es como hacerlo en conglomerados de personas, en conglomerados por sus características, por su forma de compra, por su comportamiento.
Entonces, el tamaño de estas dos tablas será mucho menor que de una tabla no normalizada con todos los datos del cliente. Y va a resultar mucho más fácil ir a buscar información en una tabla donde está organizada por los rasgos, ya sea por sus características, por su geografía, por edad, eh, por sexo. Entonces se resulta mucho más fácil y menos tedioso a la hora de poder tener acceso a esta información. Esta es una estructura más compleja que el esquema en estrella. La diferencia es que algunas de las dimensiones no están relacionadas directamente con la tabla de hecho. Esto es lo que resulta un poco el problema, ya que algunas de estas tablas en copo de nieve no dependen en sí del almacén central de datos, sino que depende una tabla de la otra, como vamos a ver más adelante en el ejemplo, sino que se relacionan con ella a través de otras dimensiones. Así como en la esquema estrella, o en la esquema estrella, donde un departamento no tiene nada que ver con el otro, donde la información es completamente aislada y no tiene ninguna relación. En este esquema de copo de nieve sí tiene una relación, ya que muchas veces una tabla depende de la otra. Como podemos ver en el ejemplo, que de cada tabla, de cada dato, resultan otros datos. El modelo en estrella, aunque ocupa más espacio en disco, es más simple de entender por el usuario y ofrece un mejor rendimiento a la hora de ser consultado. Entonces, si tenemos que decidir entre qué esquema utilizar, si un esquema en estrella o un esquema copo de nieve, lo más conveniente es poder utilizar un esquema en estrella, porque resulta mucho más fácil poder comprender y poder llegar a esta información de una manera más rápida y sencilla. Pero también en ocasiones se opta por un tercer sistema, o ya sea por eh, un datamar tercero, que este es un modelo híbrido que tiene parte de estrella y parte en copo de nieve, como podemos ver en la siguiente imagen, donde podemos ver que está en forma estrella, pero también en forma de copo de nieve. ¿Por qué? Porque si podemos ver en el centro, las ventas, de las ventas salen las fechas, el producto, las tiendas, los clientes y unidad de medida. Pero de la tabla de tienda sale otra tabla que es de geografía. Entonces, esta tabla depende de tienda, ya no depende de las ventas, sino que la geografía depende de la tienda. Entonces, en ese momento se convierte en un sistema híbrido, porque ya no solamente está en forma de estrella, sino que también cuando se le agrega la tabla de geografía se convierte en híbrido. Este modelo que aparece en la imagen para mostrar diversos análisis comerciales y de ventas. Concretamente, pertenece al caso práctico de ventas en cadena de tiendas por 24 horas. En él se modela la dimensión geográfica en el copo de nieve. El fin de poder reutilizarla desde diversas dimensiones, tiendas, proveedores, clientes, empleados, etcétera, que habitualmente tienen los datos geográficos. Mi nombre es Noé Alexander Hernández Rivera y en esta oportunidad voy a hablar de las ventajas de Datamar y algunas relaciones que tiene Datamar con Big Data. Datamar se ha convertido en una tecnología muy importante para todas las empresas, ya que ayuda a convertir los datos en información
Y como podemos ver de las ventajas, la obtención de la información del valor comercial es uno de los retos que enfrentan las empresas día con día, y la mayoría lo aborda con datamar estratégico, que esto le garantiza a las empresas tener mayores estrategias, tomar mejores decisiones para tener una mayor rentabilidad. Y como alguna de las ventajas tenemos acceso eficiente. Un datamar es una solución para acceder a un conjunto concreto de datos. Como podemos ver, con datamar tienen un acceso eficiente las empresas a todos los datos, y el datamar les permite trabajarlo en conjunto, o sea, en concreto. Datamar es una alternativa para todas las empresas para tener un resultado más eficiente, un resultado más eficaz, y lo hace por área. Lo hace en un determinado departamento, lo puede ser en departamento de venta, de compra o de producción, en cualquier otro. Otra de las ventajas también tenemos alternativa económica a los almacenes de datos. La palabra lo dice, que se convierte en una alternativa económica. Hoy en día, ¿qué empresa no le gustaría tener bajo costo para tener una mayor rentabilidad? Y esta es una alternativa, dice, económica. O sea que le permite tener acceso a los datos mucho más fáciles, mucho más eficaz. Nos dice, los datamar pueden ser una alternativa económica a desarrollar un almacén de datos de empresa, puesto que los conjuntos de datos necesarios son más pequeños. Porque los conjuntos de datos son más pequeños, es como datamar tiene una eficiencia para entregar los resultados, para convertir esos datos en información. Por eso es muy importante que todas las empresas cuenten con datamar en todos los departamentos de la empresa, ya sea en venta, en producción, en todos los departamentos. Un datamar le es muy eficaz a todas las empresas. Otra de las ventajas también tenemos, mejora el rendimiento del almacén de datos. Mejora el rendimiento del almacén de datos. Esto dependiente puede mejorar el rendimiento de los almacenes. Puede tener una mayor eficacia para dar la información. Dice, los datamar dependientes híbridos pueden mejorar el rendimiento de un almacén de datos al asumir la carga del procedimiento. Esto ayuda a las empresas a dar información mucho más rápido, a tener esa información adecuada, la que le permite a las empresas tomar mejores decisiones. Es por eso que las empresas deben de estar muy actualizadas, y como ya decían los compañeros anteriormente, datamar es como una plataforma más pequeña que Big Data. Ellos trabajan en relación. Big Data lo trabaja con información masiva, o sea, en conjunta, decir, de toda la empresa, y datamar lo trabaja en áreas, lo trabaja por áreas, y es por eso que el datamar se convierte en la herramienta mucho más importante. Y como otras ventajas de datamar tenemos mantenimiento de datos. Como podemos ver, mantenimiento de datos, hasta la misma palabra lo dice, que las empresas pueden mantener los datos que han acumulado, o es decir, la información, porque como sabemos que datamar convierte los datos en información, entonces es decir que las empresas tienen la información
y nos dice distintos departamentos pueden ser dueños de sus datos y controlarlos. Como bien lo dice la palabra, que las empresas pueden ser dueños de sus datos y pueden controlarlos, pueden manipularlos. Y es así como las empresas pueden dar a conocer ese producto que los clientes buscan. Eso es muy importante, tener el control de mantener esos datos almacenados, porque eso ayuda a las empresas a ser más eficaces a la hora de introducir un producto al mercado, y eso, ¿verdad? Obviamente le ayuda a ser más rentable a las empresas. Y como otras ventajas también tenemos configuración sencilla. Esto, ¿verdad? Hasta la palabra lo dice. Esto es a la hora de crear un data mart en la empresa. Tiene una configuración muy sencilla, o sea que no es difícil de configurarlo. Dice, su diseño simple no exige tanta habilidad técnica para configurarlo. Es decir, que es muy sencillo para configurarlo, o sea que es una herramienta que está al alcance de cualquier dueño de empresa, de cualquier empleado que puede desarrollar data mart en la empresa. Y como ya lo veníamos diciendo, la importancia que tiene data mart en la empresa o las ventajas, eso le genera a las empresas un valor agregado. Y otra de las ventajas también tenemos que son analíticas. Se pueden realizar fácilmente el seguimiento de los indicadores claves de rendimiento. Data mart es muy analítica y es por eso que le da ese valor agregado a todos los datos que tiene. Y esa información que da Big Data es muy eficaz para todas las empresas. Y otra también tenemos entrada muy sencilla. Es una de las ventajas también que ayuda mucho a las empresas. Dije, los data mart pueden ser piezas fundamentales de un futuro proyecto de almacén de datos para toda la empresa. Bien lo dice, ¿verdad? Que la entrada al Big Data es muy sencilla y es una pieza fundamental en el futuro. Big Data se ha venido a convertir en una herramienta, Data mart se ha convertido en una herramienta muy eficaz para las empresas, una herramienta muy importante que las empresas deberían de tener. Y como podemos ver, la mayoría de empresas que usan Big Data son empresas que realmente han tenido un alce al nivel de las demás empresas que no usan Big Data. Entonces, y la relación que tienen, como ya lo veníamos diciendo, de que Big Data trabaja la información masiva, es decir, la empresa en sí. Y como veníamos diciendo, Data mart lo hace por departamentos concretos, es decir, un determinado departamento. Y es así que a las empresas les ayuda mucho, porque le da el realce, o sea que si la empresa necesita información de un determinado departamento, con Big Data lo puede tener fácilmente, es decir, hasta en un día puede tener la información deseada. Y en cambio con Big Data no, Big Data es muy eficaz, pero puede tener información, pero no muy cercana, o sea, con bastante tiempo. Pero sí, Big Data lo tiene, es una información bien específica, una información que no puede tener prácticamente mentira, por decirlo así. Y en cambio con Data mart lo puede ser en áreas específicas, y eso le convierte que puede tener datos no reales de la empresa. Vamos a hablar acerca de las relaciones de Data mart con Big Data.
cabe mencionar que todas las empresas hoy en día, las pequeñas y medianas empresas, tienen la obligación o se ven prácticamente obligadas a adoptar estas tecnologías que son altamente necesarias para que estas empresas puedan tener una rentabilidad en el mercado, puedan ser competitivas en un mercado donde no se puede competir si no tienen la capacidad estas empresas de ir innovando. Nos encontramos en una época de revolución tecnológica que afectan todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo en el ámbito empresarial. Es por esto que las empresas se ven obligadas a atender estas tendencias que pueden ser de gran utilidad para ellas. Como nuevos conceptos se rigen y mayormente sobre la base de lo antiguo. Esencialmente en eso consiste la revolución en todos los ámbitos. En materia de tecnología se hace más complejo debido a la rapidez con la que se ejecutan los cambios. No es fácil llevar el ritmo y adaptarse, pero es completamente necesario. Que es completamente necesario que estas empresas se adapten a un ritmo tecnológico que va ofreciendo el día a día. Estas empresas, si se ven que no cambian esa manera de llevar sus ventas, de llevar su producción, no van a ser capaces de ser rentables en el mercado. Y hemos visto quizás muchos fracasos en el mercado de muchas empresas, de pequeñas y medianas empresas, incluso grandes empresas han fracasado. ¿Por qué? Porque no han tenido la capacidad de innovar, esa capacidad que les ayuda a ellas a crecer. Y es así como también pequeñas empresas han crecido grandemente. ¿Por qué? Porque han adoptado estas tecnologías y le han ayudado a crecer. Pero podemos decir, ¿cuál es la relación entonces? Nos referimos en este contexto de grandes y significativas revoluciones, nos encontramos frente a dos gruesos conceptos que sirven de base para el comportamiento en el entorno virtual. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al Big Data y al Smart Data. Desde un inicio, los calificativos que definen estos dos grandes consideradas competencias nos permiten conocer de qué se trata mientras la primera nos refiere a la cantidad expresada en grande, es inalcanzable y de dimensiones si se requiere infinitas. La otra se presenta como inteligente y referente a la calidad. ¿Qué no quiere decir esto? Que el Big Data se refiere más a una dimensión de datos, esa capacidad que tiene Big Data para recopilar esos datos, y no solo eso, sino también esas fuentes de información que tiene para traer esos datos que son tan importantes. ¿Y de qué se trata esta segunda, que es Smart Data? Que se presenta como de una forma inteligente, referente a la calidad. ¿Por qué hace esto? Porque ella está enfocada en atraer pequeños o grandes cantidades de datos para llegarlos a analizar y convertirlos en información. ¿Y para qué sirve esto para la empresa? Sirve para tener un mejor acercamiento al cliente, sirve para tener una mejor información de la empresa, sirve también para darle referencia y darle un mejor realce a la empresa, y así pueda ser una empresa rentable en el mercado. Vamos a conocer una forma más específica en qué consiste cada una de estas, lo que es Big Data y Smart Data, para luego evaluar qué tan importante pueden considerarse
y cómo debe percibir la interacción entre ambas dentro del ambiente empresarial, de acuerdo a los objetivos que se plantean. ¿Por qué hablamos de objetivos que se plantean y por qué hablamos de este? Porque Big Data tiene que ir muy de acuerdo a los objetivos. Si una empresa implementa una tecnología de estas y quizás no tenga claro bien los objetivos que tiene planteado, entonces quizás sea un gasto innecesario, quizás va a ser un fracaso y no les va a funcionar de nada. En este caso vamos a hablar quizás de la importancia que tiene Big Data. Comenzamos. Lógicamente debemos comenzar con Big Data, pues puede considerarse el hermano mayor. Este encuentra fundamentada sobre el volumen de datos, la gran variedad de fuentes y la velocidad con la que se logra tomar los datos y la veracidad de los mismos. Vemos que la gran importancia que tiene Big Data en las empresas. ¿Por qué? Dice que puede considerarse como el hermano mayor, o sea que es como la parte que atrae aquellos datos, las grandes fuentes de datos, porque esa es la capacidad que tiene esta tecnología. Se encuentra fundamentada sobre el volumen de datos. Vemos esta importancia también, que son volúmenes de datos, o sea, es una gran cantidad, la gran variedad de fuentes que tiene, y eso la hace más eficaz a las empresas. Le ayuda mucho más a las empresas. ¿Por qué? Porque no necesitan datos de un solo lugar, no necesitan datos de un solo cliente, sino que necesitan variedad, necesitan abastecer prácticamente todo lo que es el mercado laboral. Como bien hemos visto anteriormente, las empresas que han salido adelante a través de estas tecnologías porque las han aplicado y han servido de mucho, como pudimos ver el caso de Amazon y entre sí muchos casos, Zalando por ejemplo. Entonces son empresas que verdaderamente han tenido un realce en el mercado laboral. ¿Pero por qué? Porque tenían claros sus objetivos y llevaron estas tecnologías que vinieron a darle ese valor agregado a estas empresas. Y también algo que hace la Big Data, la velocidad con la que se logra tomar los datos. O sea que es una tecnología que rápido va a los datos y los tiene ahí disponibles para la empresa, para las organizaciones, y la veracidad de los mismos. Entonces podemos ver que es una tecnología altamente necesaria para las empresas. Sin duda ha sido de gran utilidad en los procesos tecnológicos y en los avances a nivel corporativo. Es que Big Data ha venido a ser el valor agregado para todas esas empresas. El Big Data ha sido considerado como la revolución de los datos a nivel masivo, grandes cantidades, posibilidades y alcance. Big Data ha venido a revolucionar en la parte tecnológica con los datos masivos. ¿Por qué? Porque tienen esa gran capacidad de atraer esos datos. Y eso es algo muy importante para las empresas. Claro, para aquellas empresas que tienen cómo innovar, que no tienen miedo, o sea que se adaptan al ritmo de la tecnología. El Big Data ha sido considerado como la revolución masiva. O sea que Big Data ha cambiado verdaderamente cómo las tecnologías han llegado a este mercado laboral. El Big Data ha permitido además la posibilidad de almacenamiento de datos por cantidades enormes para la búsqueda y descubrimiento de patrones. Aquí podemos ver también cómo Big Data descubre nuevos patrones
que le pueden favorecer a la empresa y pueden dar como un nuevo aire, un nuevo respiro a las empresas que muchas veces se sienten quizás abatidas porque no pueden salir o quizás porque están teniendo pérdidas, pero vemos cómo esta tecnología viene a ayudarlas y a sacarlas adelante, pero para eso hay que adaptarse al ritmo de la tecnología. Como sabemos, hoy en día la tecnología cada vez cambia y va creciendo, y eso ayuda mucho a las empresas. Ahora vamos a hablar de cómo es Xmart Data en cuanto a lo que podríamos llamar como el hermano menor, que va en ascenso a su funcionalidad y sus características esenciales. Hay que destacar que permite generar una inteligencia adicional en cada una de las actividades humanas para las que se recurren la tecnología. Es importante destacar que esta tecnología se agrega como adicional para las actividades humanas y para la retención y no manipulación de datos, sino los análisis de datos. El Xmart Data no tiene que ver con cantidad de datos almacenados o con la manipulación de los mismos. Xmart Data, como podemos ver, no tiene que ver con cantidad. La tecnología Xmart Data, para usarla en la inteligencia de negocio, realiza esos análisis importantes que las empresas necesitan para poder tomar esas decisiones necesarias, para poder acudir o incrementar las ventas, las mejoras del producto, entre muchas cosas más. Entonces, como podemos ver también, podemos hacerlos la pregunta, ¿hay algún punto, alguna relación que se encuentre en diferencia? Y el debate es infructífero cuando solo se quiere competir con una opinión sin un fin. O sea que es prácticamente que no es fructífero si ponemos estas dos tecnologías altamente necesarias para las empresas, si las ponemos a competir una con otra. La cuestión está que estas tecnologías son complementarias. O sea que no solo se necesita Big Data en las empresas, ni solo Xmart Data. Se necesitan las dos, y las dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque Big Data, como ya veníamos diciendo, es la que recopila los datos. O sea, esa rapidez que tiene para atraer esos datos, las fuentes que tiene, muy importante. Pero Xmart Data se va al análisis, es una inteligencia adicional. Afirmar que el Big Data es superior al Smart Data podría ser un ejercicio sin frutos, debido a que es cuestión de percepción desde un punto de vista de la cantidad. El Big Data se erige como superior al Xmart Data, pero desde un punto de vista de calidad y organización se puede afirmar lo contrario. La pregunta entonces sería, ¿qué es lo más importante? O sea, la cantidad o calidad de la organización. Y como podemos ver, el Big Data, como nos ofrece ese volumen de datos, la gran variedad de fuentes, la velocidad con la que se logra tomar los datos y la veracidad de los mismos. O sea que son prácticamente complementarios. En conclusión, lo que tienen que hacer las empresas es que tienen que
adaptarse a las nuevas tecnologías, atraer estas tecnologías muy importantes que son para poder tener rentabilidad en el mercado, para poder meterse a un mercado competitivo y no como empresas que vayan a fracasar. Prácticamente, como ya decíamos anteriormente, es difícil estar en el ritmo de meterse al ritmo, o sea, adaptarse al ritmo, pero es completamente necesario para que estas empresas puedan tener una rentabilidad en el mercado y así puedan salir adelante.